Evangelio de hoy. Domingo 9 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículo 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándolo a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: Te daré todo este poder y la gloria de estos reinos, porque me ha sido entregado y yo lo doy a quien quiero. Si te postras ante mí, todo será tuyo. Jesús le respondió: Está escrito. Al Señor, tu Dios, adorarás y solo a Él darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito. A sus ángeles les dará órdenes para que te guarden. Y también, te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Jesús le respondió: Está dicho. No tentarás al Señor, tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno. El desierto como escuela de preparación espiritual. El relato de las tentaciones de Jesús en el desierto nos muestra un aspecto esencial de su misión: su humanidad y su plena dependencia del Padre. Jesús, después de ser bautizado y recibir la confirmación de su identidad como el Hijo amado de Dios, es llevado por el Espíritu al desierto. No va por decisión propia ni por un error, sino porque el Espíritu lo guía a ese lugar de prueba y encuentro con Dios. El desierto, en la Biblia, simboliza un lugar de prueba, pero también de encuentro con Dios. El pueblo de Israel peregrinó durante 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Y en ese tiempo fue purificado y enseñado a confiar en Dios. Jesús revive esta experiencia, pero a diferencia de Israel, Él vence la tentación y se mantiene fiel. Esto nos enseña que los momentos de desierto en nuestra vida no son castigos, sino oportunidades para crecer en fe, para fortalecer nuestra relación con Dios y para aprender a depender solo de Él. La tentación de lo material. Di a esta piedra que se convierta en pan. Después de 40 días sin comer, Jesús siente hambre. Y es en esa debilidad física donde el diablo intenta atacarlo primero. Satanás le sugiere que convierta una piedra en pan, apelando a su necesidad humana y a su poder divino. La respuesta de Jesús nos da una enseñanza profunda. No solo de pan vive el hombre. Aquí Jesús nos muestra que la vida no se sustenta solo con bienes materiales. Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente a la búsqueda de la comodidad, del placer inmediato y del éxito material, pero si solo nos preocupamos por esas cosas, nuestro espíritu se debilita. Jesús nos recuerda que nuestra verdadera vida depende de la palabra de Dios, de su presencia en nosotros, de la comunión con Él. Podemos tener todo lo material que deseamos, pero si nuestro corazón está vacío de Dios, nunca estaremos plenamente satisfechos. El poder y la gloria del mundo
Te daré todo este poder y la gloria de estos reinos. En la segunda tentación, el diablo lleva a Jesús a una altura y le muestra todos los reinos del mundo, ofreciéndole poder y gloria si se postra y lo adora. Es una propuesta que parece atractiva, pues le ahorraría a Jesús el camino del sufrimiento y la cruz. Pero su respuesta es contundente. Al Señor, tu Dios, adorarás y solo a Él darás culto. Esta tentación nos habla de la ambición, del deseo de control y dominio. Muchas veces nos dejamos seducir por la idea de tener más poder, más reconocimiento, más prestigio, y en esa búsqueda podemos alejarnos de Dios. Jesús nos enseña que la única gloria que vale la pena es la que proviene de Dios, no la que ofrece el mundo. Adorar a Dios significa ponerlo en el centro de nuestra vida, sin permitir que el deseo de éxito nos desvíe del camino de la verdad. La manipulación de la fe, tírate de aquí abajo. En la tercera tentación, el diablo intenta torcer la escritura, sugiriendo que Jesús pruebe su divinidad, arrojándose desde lo alto del templo, para que Dios lo salve milagrosamente. Es una manipulación sutil, porque usa la palabra de Dios, pero con una intención torcida. Jesús responde con firmeza, no tentarás al Señor, tu Dios. Aquí encontramos una advertencia importante. No podemos utilizar la fe para poner a prueba a Dios. A veces caemos en esta tentación cuando exigimos pruebas de su amor, cuando pedimos milagros como condición para creer, cuando tratamos de forzar la voluntad de Dios, en vez de confiar en sus tiempos. La verdadera fe no necesita pruebas extraordinarias, sino una confianza profunda y serena en que Dios siempre está con nosotros, aunque no siempre actúe como esperamos. La victoria sobre la tentación, un modelo para nosotros. Jesús venció al diablo no con milagros, ni con demostraciones de poder, sino con la palabra de Dios. Nos muestra que el mejor escudo contra la tentación es conocer y vivir según la voluntad del Padre. Cada respuesta de Jesús nos enseña a enfrentar nuestras propias pruebas. Cuando sintamos que necesitamos algo material para ser felices, recordemos que no solo de pan vive el hombre. Cuando el mundo nos ofrezca éxito y poder a cambio de alejarnos de Dios, reafirmemos que solo al Señor adoraremos. Cuando queramos manipular la fe para exigir pruebas, recordemos que no debemos tentar al Señor, nuestro Dios. Si Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado, nosotros también lo seremos. Pero si nos aferramos a la palabra de Dios, como Él lo hizo, podremos vencer las pruebas con su ayuda. El significado profundo del desierto en nuestra vida espiritual. El desierto no es solo un lugar físico, sino también una realidad espiritual. En la vida de todo creyente hay momentos de desierto, periodos de sequedad, de pruebas, de silencio de Dios. Son tiempos en los que sentimos que todo se ha detenido, que nuestras oraciones no son respondidas, que la tentación nos rodea y que estamos en una lucha interna intensa. Pero en estos momentos, Dios nos purifica, nos fortalece y nos enseña a depender solo de Él. Jesús no fue al desierto por casualidad. Fue el Espíritu quien lo llevó. Y esto nos muestra que muchas veces Dios mismo permite que pasemos por pruebas para nuestro crecimiento. No es porque quiera hacernos sufrir, sino porque sabe que en la lucha encontramos nuestra fortaleza.
El desierto es el espacio donde aprendemos a confiar plenamente en Dios, a dejar de lado nuestras seguridades humanas y a reconocer que solo Él nos sostiene. Si Jesús pasó por este proceso, nosotros también debemos atravesarlo con fe, sabiendo que al final saldremos más fortalecidos. Las estrategias del diablo, como nos tienta hoy. El relato de las tentaciones de Jesús nos revela mucho sobre las tácticas que usa el enemigo para alejarnos de Dios. Satanás no aparece con cuernos ni de manera aterradora. Se presenta con propuestas que parecen buenas, razonables, incluso justificadas. Su astucia radica en que siempre mezcla la verdad con la mentira, en que nos ofrece lo que deseamos, pero a costa de nuestra relación con Dios. Hoy en día, el diablo sigue usando las mismas estrategias. Nos tienta con el deseo de satisfacción inmediata, con la promesa de éxito y reconocimiento, y con la duda disfrazada de fe. Nos dice que nuestra felicidad depende de lo que poseemos, que podemos conseguirlo todo si estamos dispuestos a hacer concesiones, y que Dios debe demostrar su amor con milagros visibles. Pero si caemos en estas trampas, terminamos alejándonos de nuestra verdadera fuente de vida. Jesús nos enseña que la única manera de resistir estas tentaciones es aferrarnos a la palabra de Dios, vivir en su verdad y confiar en su plan, aunque no siempre entendamos el proceso. El hambre del espíritu, más que solo necesidades físicas. La primera tentación de Jesús tiene que ver con el hambre. Pero no solo con el hambre física, sino con la necesidad profunda del ser humano, de algo que lo llene completamente. Todos tenemos una sed interior, un vacío que buscamos llenar de muchas formas. Con éxito, con placer, con relaciones, con distracciones. Pero ninguna de esas cosas puede saciarnos del todo. Jesús nos recuerda que no solo de pan vive el hombre. Es decir, no podemos basar nuestra vida solo en lo material. Necesitamos a Dios más que cualquier otra cosa. Cuando hacemos de Él nuestra prioridad, todo lo demás encuentra su lugar adecuado. Si confiamos en su provisión, Él nos dará lo que realmente necesitamos. Y no solo lo que creemos desear. El peligro del poder y la idolatría moderna. Cuando el diablo le ofrece a Jesús el poder sobre todos los reinos del mundo, no lo hace por generosidad, sino para tentar su misión. Le ofrece una alternativa fácil, sin sufrimiento, sin cruz, pero con una condición, que lo adore. Esto es precisamente lo que el mundo nos propone muchas veces. Caminos fáciles que nos alejan de Dios. Hoy, la idolatría no siempre se presenta en forma de estatuas o dioses paganos, sino en lo que ponemos en el centro de nuestra vida. Para algunos, el éxito y el dinero se convierten en su Dios. Para otros, el reconocimiento y la aprobación de los demás. Cuando algo ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, nos hemos postrado ante ello. Jesús nos enseña que solo Dios merece nuestra adoración y que ningún éxito vale la pena si nos aleja de Él. La verdadera fe, confiar sin exigir pruebas. La tercera tentación de Jesús es una de las más sutiles. El diablo le dice que se lance del templo, asegurándole que Dios lo protegerá. Es un intento de hacer que Jesús pruebe el amor del Padre. Pero Jesús responde con claridad. No tentarás al Señor, tu Dios.
A veces caemos en esta tentación. Cuando queremos que Dios actúe según nuestras expectativas. Queremos pruebas de su amor, señales claras, milagros evidentes. Pero la fe verdadera no necesita ver para creer, sino que confía en Dios incluso en la oscuridad. Jesús nos enseña que la confianza en Dios no se basa en condiciones ni en pruebas externas, sino en una relación profunda con Él. Resistir al diablo con la palabra de Dios. Cada vez que el diablo tentó a Jesús, Él respondió con la Escritura. No entró en debates, no intentó razonar con el enemigo. Simplemente afirmó la verdad de Dios. Esto nos enseña que la mejor arma contra la tentación es la palabra de Dios. Si no conocemos la Escritura, somos más vulnerables a los engaños del mundo. Cuando estamos arraigados en la palabra, podemos discernir lo que viene de Dios y lo que es una trampa del enemigo. Por eso, es vital alimentar nuestra alma con la Biblia, meditar en ella y hacerla parte de nuestra vida diaria. Solo así podremos enfrentar las pruebas con la misma autoridad con la que Jesús venció en el desierto. El desierto como escuela de formación espiritual. El desierto no es solo un lugar de prueba, sino también un espacio de enseñanza. Jesús no salió del desierto derrotado ni debilitado, sino fortalecido y listo para comenzar su ministerio. Esto nos recuerda que las pruebas en nuestra vida no son castigos, sino oportunidades para crecer espiritualmente. En los momentos de dificultad, aprendemos a depender de Dios, a escuchar su voz y a fortalecer nuestra fe. Cada desafío nos prepara para algo mayor. Y cuando permanecemos fieles, descubrimos que Dios nunca nos abandona. En nuestra vida, el desierto puede manifestarse de muchas maneras. Una enfermedad, un problema económico, una crisis familiar o incluso una sensación de sequedad espiritual. En esos momentos, podemos sentir que Dios está distante. Pero en realidad, está más cerca que nunca. Es en el silencio del desierto donde podemos escuchar su voz con mayor claridad. Así como Jesús pasó por este proceso antes de comenzar su ministerio, nosotros también debemos atravesarlo con fe, sabiendo que Dios nos está preparando para algo más grande. La importancia de la obediencia y la sumisión a Dios. Uno de los aspectos más poderosos de este pasaje es la obediencia de Jesús. A pesar de las tentaciones, Él nunca cedió a la presión del diablo. No intentó negociar, no buscó atajos. Simplemente se sometió completamente a la voluntad de Dios. Esto nos enseña que la obediencia es clave en nuestra vida espiritual. No siempre entendemos los planes de Dios, pero debemos confiar en que su voluntad es perfecta. En nuestra sociedad, la obediencia muchas veces se ve como una debilidad. Pero en el reino de Dios, es una muestra de fortaleza. Jesús nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que queremos, sino en hacer lo que Dios nos pide. Cuando nos rendimos a su voluntad, encontramos paz y propósito. La obediencia nos protege de los engaños del enemigo y nos permite caminar en la verdad. El poder de la humildad frente a la soberbia del mundo. Cada tentación que Jesús enfrentó estaba diseñada para inflar su ego, convertir piedras en pan para demostrar su poder, recibir todos los reinos del mundo sin sufrimiento, hacer un milagro espectacular para probar su relación con Dios. Pero Jesús no cayó en la trampa del orgullo.
Él se mantuvo humilde, reconociendo que todo lo que tenía y era venía del Padre. Hoy en día, vivimos en una cultura que promueve el ego, la autosuficiencia y la búsqueda de reconocimiento. Nos dicen que debemos demostrar nuestro valor, que debemos ser los mejores, que el éxito lo es todo. Pero Jesús nos muestra que el verdadero poder está en la humildad. No necesitamos probar nuestro valor ante el mundo, porque nuestro valor ya está en Dios. La humildad nos protege de la arrogancia y nos mantiene en el camino correcto. El peligro de las soluciones rápidas y los caminos fáciles. El diablo ofreció a Jesús la posibilidad de obtener poder sin sufrimiento, de satisfacer su hambre de inmediato, de probar su relación con Dios de manera espectacular. En otras palabras, le ofreció atajos. Pero Jesús sabía que los atajos no llevan a la verdadera gloria. Él entendía que el camino de Dios muchas veces es difícil, pero que al final vale la pena. En nuestra vida, también enfrentamos la tentación de buscar soluciones rápidas. Queremos éxito sin esfuerzo, recompensa sin sacrificio, respuesta sin paciencia. Pero Dios nos llama a confiar en su proceso. A veces, el camino es largo y difícil, pero si nos mantenemos fieles, llegaremos a la meta con un corazón más fuerte y más maduro. Los caminos fáciles pueden parecer atractivos, pero solo el camino de Dios nos lleva a la verdadera vida. La tentación de dudar del amor de Dios. Cuando el diablo le dice a Jesús que se lance del templo para que los ángeles lo salven, en realidad le está sembrando una duda. Si realmente eres el Hijo de Dios, entonces Dios debería protegerte. Esta es una estrategia que el enemigo sigue usando hoy. Nos hace dudar del amor de Dios cuando enfrentamos dificultades. Nos susurra, si Dios te ama, ¿por qué permite esto en tu vida? Pero Jesús no cayó en la trampa. Él sabía que el amor de Dios no necesita pruebas espectaculares. Nosotros también debemos aprender a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos sus planes. Su amor por nosotros no depende de nuestras circunstancias, sino de su fidelidad eterna. Cuando enfrentemos dudas, debemos recordar que la cruz es la mayor prueba de su amor. La resistencia en la fe, un llamado a la perseverancia. Jesús no solo resistió la tentación, sino que lo hizo con determinación y sin dudar. No dejó que el diablo sembrara incertidumbre en su corazón. Esto nos enseña la importancia de la perseverancia en la fe. Muchas veces, cuando enfrentamos pruebas, nos desanimamos rápidamente y queremos rendirnos. Pero la resistencia es clave para la victoria espiritual. Nuestra fe no se construye en los momentos fáciles, sino en las pruebas. Cada vez que resistimos una tentación, nuestra fe se fortalece. Cada vez que confiamos en Dios a pesar de las dificultades, nos hacemos más fuertes. El enemigo intentará atacarnos una y otra vez. Pero si nos mantenemos firmes en Dios, Él no podrá vencernos. La resistencia es una prueba de nuestra fe y una manifestación de nuestra confianza en Dios. Dios provee la fortaleza para vencer. Jesús no venció la tentación solo con su propia fuerza, sino con la palabra de Dios. Esto nos enseña que nuestra fortaleza no viene de nosotros mismos, sino de Dios. A veces, intentamos enfrentar las pruebas
con nuestras propias fuerzas y fracasamos. Pero cuando nos apoyamos en Dios, encontramos la victoria. La oración, la meditación en la palabra y la comunión con Dios son nuestras armas espirituales. No podemos enfrentar la tentación sin ellas. Así como Jesús usó la Escritura para derrotar al diablo, nosotros también debemos llenarnos de la palabra para resistir los ataques del enemigo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Para vencer, solo debemos usarlo. El final del desierto, un nuevo comienzo. Después de resistir las tentaciones, Jesús salió del desierto con poder. Su victoria en la prueba fue el inicio de su ministerio. Esto nos muestra que el desierto no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Cuando superamos las pruebas, Dios nos lleva a un nuevo nivel espiritual. Nos da nuevas oportunidades y nos equipa para cumplir su propósito. Si hoy estás en un desierto, recuerda que no es permanente. Dios está trabajando en ti, fortaleciéndote y preparándote para algo mayor. No te desanimes ni pierdas la esperanza. Al final del desierto, hay una nueva etapa esperándote. Confía en que Dios tiene un propósito en cada prueba. Y que, si permaneces fiel, verás su gloria en tu vida. El desierto no es el final, la victoria de Jesús y la nuestra. El Evangelio termina diciendo que el diablo se alejó de Jesús hasta el momento oportuno. Esto significa que la tentación no desaparece para siempre, sino que regresa en diferentes formas. Pero Jesús nos demuestra que la victoria es posible. Después del desierto, Jesús inició su ministerio con poder. Su fidelidad en la prueba lo preparó para la misión que tenía por delante. Del mismo modo, nuestras pruebas no son el final, sino una preparación para algo mayor. Dios permite los desiertos en nuestra vida, no para destruirnos, sino para fortalecernos. Si nos mantenemos fieles, saldremos más preparados para cumplir su propósito. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.